El tiempu de Reis celébrase en Asturias como en cuasi que tolos llaos onde se fae esta fiesta de Epifanía. Actualmente ye día de regalos sobremanera pa los más críos, aunque antiguamente también yera un día de aguilandeiros y comparses. Na canal de YouTube de Crónicas de Asturias puedes atopar abondos contenidos sobre la tradición asturiana, pero queremos destacar dos vídeos sobre precisamente los mazcaraos de invierno, les mazcarais de invierno, y los personajes que salían nesta cabalgata, neste desfile. Estes son antiguas creencias muy anteriores al cristianismo, comunes a muchísimas culturas indoeuropeas, sobre les que se foron sobreponiendo les ideas y los mitos de las 9 religiones que viven existiendo. La mesma cabalgata de Reis non deixa de ser un enorme baile de mazcaraos, la personificación cristianizada de les ánimes del inframundo, a les que yera mester tratar bien pa que traxeren regalos, que ye lo mesmo que trayer buena suerte y ayudar pa ser a lograr los sueños que tiento a persona. El bezu de deixar comida la noche de Reis na cocina de casa o nel llar pa que tomen los Reis Magos o los sus acompañantes yera en principio la mesma comida que se llos deixaba a les ánimes les noches que visitaben la tierra de los mortales, un bezu común en cuasi que toles cultures antigües. Estes ánimes nun comían comida material, alimentábense de la esencia, del golor, del arume. Por eso se dicía que si pela mañana la comida estaba entero, nun importaba. El carbón y otro símbolo, lo negro, la escuridad, les tinieblas, el castigo a los malos comportamientos o el castigo de les ánimes a los que nun se portaren bien pa con ellos durante el año. Por eso, nes feches navidiegues y toles sos fiestes caracterícense por ser un momento de propósito de enmienda o de intentar ser mejores personas y reparar los males que se hubieran podido hacer a lo largo de ese año. Nel concellu de ayer, los aguilandeiros mercaben llambionaes y frutes con les perres que lloraban esos días de aguinaldos y compraban también un gallo, al que mataban con un macabro xuegu de decapitación. Después col gallo y les llambionaes armaban una gran yacuada na que yera al centro el rapaz que fuera a cortar la cabeza al gallo, que ye el primero en servise, mientras empezaban una copla que entamaba: el día los Reis, señores, la primera festa del año, tos, dames y galanes, al rey piden l'aguinaldo. Estes maneres de entamar una fartura ante collacios y amigos non deixa de asemellarse extrañamente a les que tenían los antiguos pueblos célticos, na que el guerrero de más valir entamaba él a servirse la porción más sabrosa de la pieza cocinada, la famosa parte del campeón, llueu de ser a demostrar que yera el más artero, hábil y fuerte del so grupo. De aquí la expresión: quien parte y reparte, llévase la mayor parte. De todas maneras, no de adaptar a los nuevos tiempos usos, costumes o tradiciones d'anguaño, siempre vamos a ser partidarios de desaniciar todo el martirio o maltrato que se faga a personas o animales. Este sigue un bezu que tien de desaparecer, tanto si ye autóctono o importado. Si ye verdad, somos una sociedad más avanzada y culta que les anteriores. No obstante, hay que entender también a estos pueblos célticos y a la antigüedad del nuestro territorio, ya que también ye parte de la nuestra historia. No obstante, y para resumir, los Reis Magos actualmente, Melchor, Gaspar y Baltasar, pueden resumirse perfectamente en un villancico asturiano que estamos sintiendo de fondo, y que en la actualidad traen regalos y diversión a les cases, sobre todo donde hay niños y neñes pequeños y pequeñas que se portaron bien durante el año. Pueden traer xuegos o cualquier cosa. Vienen en camello desde el próximo oriente y traen la alegría a les cases asturianes y a las de todo el mundo. Nubieu podemos destacar que el so mensaxeru y el príncipe Aliatar, que vienen a visitar a los ciudadanos de la ciudad, de la capital asturiana, unos días en antes que los reis, para poder recoger todos los deseos de regalos de los niños y neñes de la ciudad y así enviarlo a los reis para que puedan ir preparando los regalos.